Buenas, Daniel Calmers. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Aquí de noche y en tu tierra. En la tarde estamos. Bueno, Estamos bien luz. Sí. bueno, gracias de entrada ya por estas conversaciones que vamos a tener, que salieron de cuando nos encontramos en el Congreso eh, en Buenos Aires, ¿no? Que Sí. decíamos, pero una persona tan argentina y tan conocida como psicomotricista y la editorial Corpora, que es, vaya, en España también como la referente de los autores psicomotricistas, pues no tiene ninguna publicación porque tú ya publicas en varias otras editoriales, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer una conversación en que toquemos, claro, eres tan amplio, ¿no, Daniel? Educación, clínica, cultura, arte, todo lo tocas. Todo no, pero bastante. Tengo abierto el panorama de la escritura. Sí. Y aparte, también, bueno, me gustaría presentarte un poquito y que me digas de todo lo que yo sé que eres, pero no lo sabré todo, que tú puedas ir comentando, ¿no? De entrada, psicólogo social, ¿no? Daniel Calmels, Psicólogo social. Sí, sí, sí. psicomotricista, Psicomotricista, bueno, en el año 2015 yo sí. hice un curso en psicomotricidad en mi país, en Argentina, con Belia Botadoro, se llama, que era una persona argentina que había viajado a Francia y había hecho la formación en psicomotricidad allá y Ujú, estaba en el país. En el 75 yo hago un curso que daba ella que duraba un año, una vez por semana, durante 10 meses, fue un curso general sobre qué era la psicomotricidad. sí. Este aquí que en el año 76 viene el golpe de Estado acá Mm, y esta persona se va a Europa, vuelve y le deja el consultorio a Débora Jocher para que ella continuara con algunos pacientes que tenía y otros que mm. eran directamente de Belia Botadora. Y Débora me llama para que participe y colabore ahí. O sea, yo entro a trabajar después de un año de un curso y no había otra formación. O sea, no es que yo rechace otras Ya formaciones. tenías, ya tenías el título de profesor nacional de educación física también. Sí, 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 ya tenía el título de educación física, que es un título universitario. O sea, la formación allá en La Plata, que es una zona Mm, de la provincia de Buenos Aires, se hace en la Universidad de Humanidades. de Y yo acuerdo. estudié en la Facultad de Humanidades, ahí estudié educación física. Y Sí, entonces ya fuiste fundador y ex jefe, dices tú, del área de psicomotricidad de varios servicios, del de psicopatología en hospital, ¿no? estuve en el clínicas en el área de- que se ocupaba de la infancia, ¿no? Mm, El servicio de psicopatología infanto-juvenil. Ahí armé el área de psicomotricidad. Dentro del de acuerdo. servicio había área de psicopedagogía, de psicología, de psiquiatría y yo Ujú. inauguré la de psicomotricidad. Y también has sido docente en varias universidades, tanto de Buenos Aires Sí, como de Argentina. en diversas universidades, sí, sí, sí. He sido docente, este, y bueno, siempre recibo invitaciones de diversos sitios y Mm, lugares en el país y en el exterior, ujú. porque creo que son los libros que viajan y ese viaje de los libros me dan a conocer, ¿no? Entonces, esa es la suerte de las publicaciones. Sí, pero es verdad que si los libros te han empujado a viajar, porque no es que te guste mucho viajar. Confieso que no, no, no. Suerte hemos tenido en España, que has venido varias veces desde hace tiempo ya.
Y el primer viaje largo en avión que hice fue a España para hablar por uno de los libros, por Pisaber, Sí. que eran los libros que Bueno, había llegado. aquí el libro que más cariño le tenemos, quizá porque fue el primero que pudimos conseguir, fue del Sostén a la Transgresión. Y además Ah, era claro. en un momento en que 0-3 años, todo el colectivo de 0-3 años necesitaba algo así. Sí, sí. Ese libro, sabes que me dio muchas satisfacciones. En Argentina, hace unos 15 años atrás, más o menos, 10 años atrás, el Estado compró del Sostén a la Transgresión directamente con la editorial, Sí. eh, sacando la cuenta de un libro por cada escuela. Todas las escuelas que tenían nivel inicial, o sea, que tenían jardín de infante, recibieron un libro del Sostén a Qué la Transgresión. bueno. Sí, sí, o sea que algo imposible de hacer, o sea que en todas las escuelas de la Argentina, que es un país largo, Sí, sí. tengan ese libro, ¿no? Fue algo, Aquí tenemos de decir que en PDF lo tiene casi todo el mundo, claro, porque en sí, aquel momento era muy difícil de claro, conseguir claro, que claro, viniera a España, ¿no? sí, 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 Y luego ha sido fundador en el área de psicomotricidad o en el cuerpo. Yo diría que el cuerpo, ¿no? La corporeidad, está dentro de todas estas áreas, de todos estos ámbitos que sí, tú has nombrado, ¿no? Educación, clínica, arte, cultura. sí, 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 sí. Háblanos de este cuerpo, de esta corporeidad, porque es tan esencial en cualquiera de las áreas que te Claro, claro, expresas. sí. Durante muchos años busqué alguna definición de corporeidad, de cuerpo que me sirviera. En parte me apoyé en Sara Paín, cuando ella hace una diferenciación entre lo que es la corporeidad, lo que es el cuerpo, y lo que es la vida orgánica. Ese era un punto de diferenciación que nos diferencia de lo que es el trabajo médico o el objeto de estudio de la medicina en sí, ¿no? Acá se hablaba de una corporeidad diferente. A mí no me cerraba hasta que encontré una vuelta, que es, eh, porque la mayoría que hablaba del cuerpo seguía una segunda palabra. Era el cuerpo erógeno, el cuerpo fragmentado, el cuerpo tal. Siempre había una segunda palabra que lo acompañaba. Entonces yo empecé a pensar al cuerpo en sus manifestaciones. Quiere decir que el cuerpo se hace presente a partir de las manifestaciones corporales. Y entre ellas está la mirada, está la escucha, está la voz, está el rostro, está la actitud postural, están los gestos expresivos. Bueno, eso me sirvió para tomar cada uno de estas manifestaciones corporales y analizarlas. Bueno, ¿qué es mirar? ¿Qué le pasa a un niño con diagnóstico de autismo con la mirada? ¿Qué le pasa a otro que no tiene esa dificultad? ¿Cómo es el rostro? ¿Qué vemos de raro a veces también en un niño con diagnóstico de autismo? Que vemos que hay una falta de expresión, que tiene cara, pero que no tiene un rostro construido, armado, de la interacción, ¿no? Que tiene ductibilidad, que se maneja en la relación con el otro. Entonces, cada una de estas manifestaciones las fui trabajando, las fui analizando. Me sirvió mucho el tema de la mirada también para hacer juegos en cuanto a que los enamorados no se ven, se miran. Por eso el novio. En Argentina el novio es la pareja, el amante, no el novio. Justo el novio. Claro. Ahí entre los juegos de Además te palabras, encanta, ¿no? Hacer estos me juegos de encanta. Sí, palabras. sí, sí, me divierto yo mismo. Sí. Entonces, sí, el novio, el que no puede ver y que mira pero no ve. Entonces empecé a trabajar eso. Cuando una mamá recibe a su bebé, para ella es el más lindo del mundo, y sabe que está afuera, lo mira y dice, tan lindo, ¿eh? Como no lo ve así tan lindo. Pero ella está mirando, y la mirada tiene una carga de subjetividad, por suerte, Ujú. ¿no? Podríamos decir que quizá cuando decimos que el niño tiene esta expresividad motriz y por ello
sabemos de él, que estas manifestaciones te estás Sí, refiriendo más a los adultos que acompañamos a la infancia en tus sí, libros, que, que además vas como especificando, ¿no? Hay el de los pies, ahora hablas de la mirada, bueno, sí, 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 sí. es como que se repite esto también en... Claro, claro. Sí, en un momento empecé a tomar de que si bien un niño al estar de pie, por ejemplo, tiene una posición, que esa posición es estar de pie, que otra posición puede ser la sentada, que otra posición puede ser la arrodillada, otra posición puede ser de cúbito dorsal. Dentro de esas posiciones hay posturas. Quiere decir que yo puedo estar de pie, pero inclinado hacia adelante, inclinado hacia atrás, con el cuerpo hacia un costado. Esa es la postura, cómo se articulan los segmentos corporales entre sí. En cambio, la posición es la relación del cuerpo con el espacio. Yo estoy de pie o estoy acostado, es totalmente distinto, ¿no? Eh, y eso a mí me sirvió para analizar. Entonces, porque mirar la corporeidad de forma muy general es difícil, pero si yo tengo conceptos que me ayuden, me va a ser más fácil pensar. Entonces veo a un niño que está de pie, pero estando de pie busca apoyos en las paredes. Entonces hay algo de el sostén, el autosostén de él. Ahí aparece otro concepto, que es el de sostén, que es distinto al concepto de apoyo. Este niño que te digo no se puede autosostener y busca un apoyo suplementario en la pared. Tiene otro apoyo en los pies, pero no basta ese apoyo, necesita otro. Quizá por Entonces, este esto, desglose que tanto te interesa, por sí, este desglose que vas haciendo de las posturas y de las posiciones, es por ello que te interesó también en un momento determinado estas técnicas de abordaje, ¿no? Que tú has hecho incluso como en el mapeo corporal, por ejemplo, claro, el juego claro. en el Sí, sí, sí. papel. Claro, mapeo corporal fue el nombre que le di a algo que es similar a un trabajo en relajación, pero que no lo es el trabajo clásico, ¿no? A veces se trabaja con los niños en relajación sugiriéndole algo, que estén pesados, que estén livianos. A mí me pareció que no era prudente pedirles que sintieran algo, sino que experimentaran de forma general y luego sí, dialogar con él a ver cómo se sintió. Si se sintió liviano, pesado, cómo está ese brazo, cómo está eso. Lo interesante, quizá para los psicomotricistas, es que lo ha sistematizado también. Incluso los Sí, demás hemos podido enriquecer o añadir algún tipo de enfoque, pero que nos da una visión mm, casi, casi también para completar un diagnóstico, ¿no? claro, claro, sí. Sí, porque quizás uno arma esto en forma más personal, organiza una forma de mirar. Yo lo que hice fue, fui armando algo más sistematizando y desglosando las cosas, abriéndolas, volviéndolas a mirar de otra forma. Por ejemplo, en el método Pickler utilizan la palabra postura y posición como sinónimos. Mm, Y con varias personas del método Pickler, cuando yo les decía eso, de entrada me decían que no y a los días me llamaban y me decían, la verdad que tenés razón. Una cosa es la ujú, posición, otra es la postura, son dos cosas distintas. O sea, nosotros tendemos a ver en forma muy global algo que no está mal, ¿no? Y después lo que se necesita para un análisis es ir desglosando, eh, es decir, viendo más detalles específicos, ¿no? Entonces de ahí viene el tema de los conceptos que van a servir como ayuda. En este caso es el de posición, postura y actitud postural. En otro caso va a ser el tema de poder ver, de poder mirar y de poder percibir, ujú. ¿no? Percepción es otra cosa distinta a la de poder mirar o poder ver. Y ese es tu gran aporte, ¿no? Porque justo en esta mirada global de los psicomotricistas, el poner, definir y
especificar que no todo es lo mismo. Por ejemplo, también hablas diferente cuando hablas de emoción, afecto, sentimiento. Sí, sí, sí. Sí, esto, bueno, estoy armando un libro de hace muchos años, porque siempre me llamaba la atención que cuando un niño, por ejemplo, en forma temprana, no era muy cuidado, era abandonado, se decía que tenía un problema emocional, ¿no? Mm, Entonces yo pensaba y digo, pero ¿tiene un problema emocional o un problema afectivo? No es que lo que falta es la afectividad, eso que me une con el otro. Ahora, también es cierto que cuando yo veo a mi hija con la cual tengo una relación afectiva, me emociono. Entonces podemos hablar de una emoción afectada, una emoción cruzada por el afecto. La emoción dura poco, yo no puedo vivir emocionado. Sí puedo vivir y necesito vivir en lazos afectivos. Pero la emoción es algo que ocurre, que está muy ligada con la vida orgánica, en vez, y con aspectos de la corporeidad, ¿no? Entonces ahí empecé a trabajar y pensando ese niño, bueno, que no había sido cuidado, quizás ahí, bueno, poder afirmar que no es un tema emocional, que es un tema afectivo, y hay que ujú, trabajar con él desde otra manera, ¿no? Las emociones son cortas y la emoción está íntimamente ligada con la vida orgánica y la vida corporal. Es propio de lo corporal las emociones. Eh, eh, por eso hay un dicho que se usaba hace más de 50 años atrás, decía que las emociones eran el movimiento del alma. Porque en la palabra mov quiere decir movimiento. En la propia palabra emoción hay una raíz de origen del movimiento, ¿no? Eh, la emoción, por ejemplo, hay una manifestación, yo vivo en un primer piso, me asomo, y cuando es una manifestación con la cual yo coincido, por ejemplo, porque están en contra de un presidente que no hace las cosas bien, este, yo me emociono, pero no es porque hay afecto hacia los demás, no porque no los conozco, no sé ni quiénes son, pero me emociono. Eso colectivo es lo que me hace emocionar. Por eso, Henri Vallon, yo entendía a Vallon a partir de estas experiencias, decía que por las emociones el niño está más cerca de la sociedad que del otro, que la emoción tiene un plano social siempre, ¿no? Este, y bueno, en lo que eso, podemos, ah, en lo que nos podemos hacer espejo o en lo que podemos claro, emocionarnos juntos. claro, claro, Vallon insiste que la emoción está ahí para que las personas en estados muy primarios reconocieran lo que le pasaba al otro. Entonces, cuando el otro lloraba, reconocía ese llanto Ujú, como un hecho. Cuando se reía, estaba contento. El valor se refiere al origen, digamos, de las relaciones de la vida humana. Y ahí dice que la emoción cumplió un papel fundamental. ¿Cómo voy a reconocer yo? Y es lo que nos permite, con una persona que habla otro idioma y que es de otra cultura, también reconocerlo en sus emociones, ¿no? Pero bueno, no puedo vivir emocionado y sí es necesario la constancia en los afectos, que es lo que me une con los demás. y Este, al hablar o sea, eres una persona muy respetuosa con los otros autores, sí, con conceptos que son de otros autores, siempre ah, nombras y referencias, ¿no? sí, De dónde sí. sacas los conceptos. De todo ello, ¿qué conceptos te sientes más tuyos? ¿O qué vueltas les has dado a conceptos de los demás para que tú armes otro concepto más específico, más afinado, yo diría? No, y bueno, en la realidad uno va trabajando a partir de conceptos que ya están y que Ujú, uno los toma.
y en algunas ocasiones va construyendo algún concepto propio, pero esto de decir de que el cuerpo es en sus manifestaciones es una elaboración que yo hice que no está hecha de esa manera, así, ¿no? Tiene que ver con eso. Cuando yo digo que trabajo en un mapeo corporal, también es un concepto mío, que no está dado de esa manera. Tiene que ver con eso. Cuando trabajo en lo grupal, las técnicas que utilizo en lo grupal, una se llama preagrupabilidad, o sea, son una serie de preguntas, juegos, indagaciones antes que el chico entre al grupo para ver cómo lo fantasea, cómo se imagina. Esa preagrupabilidad que hoy se usa en muchos lugares, también la armé y la creé. Y eso me entusiasma como escritor, porque acá se junta el hecho del escritor. Ujú. Entonces, bueno, cuando saqué el libro de los Que pies, no es algunos... habitual en psicomotricistas o en educadores No, no, físicos. ¿De no, dónde que te tiene viene? una gran experiencia y que la escritura te permite eso, afirmar ideas en el papel. Y Mm. que hay mitos con eso, por eso uno no escribe, porque se piensa que uno escribe lo que ya sabe. Y no, cuando yo voy escribiendo, frente a cada obstáculo, es que voy a saber algo que no sabía, porque tengo que explicarlo y para explicarlo tengo que usar conceptos y para hacer conceptos tengo que elegir, buscar y si no están, crearlos, que es, bueno, esa tarea que es chiquita y es de mucha insistencia. Claro, a mí me era fácil. Yo cuando entré a trabajar en psicomotricidad tenía 5 libros publicados de literatura, de poesía, de cuentos. Yo ya estaba en esa. Entonces Es que desde cuando vi que... pequeñito has escrito, ¿no? Sí, 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 sí. A partir de los... Tengo poemas míos de los 14, 15 años. Sí, que son... Hay uno que es cortito, te lo digo. Qué hermosa mañana la del día, que todos sepamos, mi amada, que la muerte no se encuentra en el mañana, pues se vive y se muere a cada día. Me imagino tu sonrisa soñadora, comprendiendo que se acaba a cada hora y cada hora es un punto de partida. No. Eso escribí que tendría 20 y pico de años, que no sabía que era la dialéctica ni nada, pero que en ese juego que yo hacía, ahí está. Y es el único que me acuerdo de memoria, Ole. porque ya no los tengo de memoria. ¿Cuál sería tu forma de expresarte más tuya, más sui generis? Y sí, una es la escritura, la otra es el dibujo. Yo fui a estudiar dibujo, y en mi casa hay muchos dibujos hechos por mí, que a veces no digo nada y los pongo, eh, que bueno, pero como, y en algunos libros hay dibujos míos puestos sin decir nada de quién son, a ver qué pasa. Pero son dos formas de llegar a la imagen, ¿no? Uno que es la imagen gráfica y otra que es la imagen escrita por la palabra. Esas dos imágenes siempre me gustaron. La mayoría de los libros míos tienen imágenes, no mías, sino Sí, de iba a mis decir, autores. porque en muchos de tus libros han intervenido dibujantes ilustres Sí, también, sí, 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 colegas, sí, supongo, en sí, que sí, tenéis algo que hace que esa claro, imagen escrita y ese dibujo sí, 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 completen, ¿no? sí, sí. Es algo que me parece que es un complemento, ¿no? Lo que es lo que uno puede decir con la figura y lo que puede decir con la palabra. Que son dos experiencias distintas y que no las suplanta una a otra. Si yo Pero ser escucho bueno en las dos es música, difícil. sí, sí, sí. Yo he invertido años y años de mi vida, he estudiado con muchos escritores, digamos, he estudiado todo lo que está ligado con la semiología, con el estudio de la semiótica. Digamos, he estado 10 años estudiando con profesores de la carrera de letras, pero en forma privada, digamos, estudiando temáticas vinculadas con la palabra, con la escritura, ¿no? Con lo que es un cuento, qué es un poema,
con uno de ellos, Roberto Ferro, estudié 10 años seguidos, todas las semanas yo iba y leía textos de semiología, de semiótica, de análisis literario, bueno. Y eso te lleva a abrirte frente a lo que es la escritura, perdés la inocencia de cuando uno tiene que leer sin saber, ¿no? ¿Qué es lo que usa ese autor, a qué se refiere? De repente escuchás palabras que Es tienen un casi sonido como una terapia distinto. para ti, Sí, ¿no? Al menos tiene la temporalidad y sí, tanto semanal como profesional. de Al 10 mismo años, como si tiempo, hubieras hecho una psicoterapia. al mismo tiempo hacía una terapia grupal. Mm, También estuve, no sé la cantidad de años, porque en Buenos Aires, Argentina, las personas se analizan, mi generación se analizaron todos, y no 4 o 5 años, sino 10 12 no, 15 años sí. de terapias. O sea, y yo tuve una terapia grupal durante años, con lo cual el trabajo grupal ahí también tuve una experiencia yo, aunque no había nada de teoría. Y de ahí cuando apareció la escuela de Prison Rivière me metí a hacerla y soy psicólogo social, ¿no? Que es la otra formación que tengo. Sí. Este, Justo hablando de grupos, es súper interesante el trabajo de grupos. ¿Cómo podrías, qué criterios, ¿no? Hay el grupo clase, que sería educativo, hay el sí, trabajo más clínico en grupo y individual. sí, sí, ¿Cómo manejas esto? Porque eres un fan. Yo me acuerdo de un artículo que no sé si al final publicaste el libro sobre la agrupamiento, grupabilidad, sí, sí. trabajo en grupo. Mira, yo todos los años doy clases en Montevideo, en Uruguay, Ujú. y esta vez propuse hablar sobre lo grupal. Mandé algunos títulos. En el término de un mes se anotaron para ese curso 100 personas. Y no es por mí, sino porque es un tema que no Es se el da. tema. Y si todos decían lo mismo, es, yo trabajo en un grupo de chicos, pero claro, es un tema, los mismos docentes que estudian para maestros, dentro de su carrera no tienen la temática del grupal, o si la tienen es, ¿no? Pero el concepto de grupo es importantísimo para trabajar. Cuando yo hago una preagrupabilidad con el niño, y le pregunto cosas, cuántos chicos piensa que son, cómo se van a llamar esos chicos. Entonces me dice Juan, Pedro, Luis. Bueno, después le digo, ¿a quién conoce que se llama Juan? Ah, un compañero del aula. ¿Y cómo es? Más o menos, me dice. ¿Qué te pega? Sí, me carga. Y después le digo, no va a haber ningún Juan que te cargue porque está prohibido en el grupo hacer eso y lo otro. Pero lo primero que le pido es que construya un grupo imaginario, ¿no? Y arma eso. No todo es grupo. Digamos, una Mm. fila de colectivo no es un grupo en sí. Es una serie, se le puede llamar serie. Un grupo definido por Pichon Rivière dice que es un conjunto de personas que se reúnen en tiempo y espacio con un objetivo en común. Ese es el grupo. O sea, le da continuidad en el tiempo, le da un interés en común, que puede ser de jugar a la pelota, a estudiar algo, bueno, lo que sea. Esa sería una idea de grupo. Entonces, y Pichon Rivière insistía que lo mejor de los grupos es lo heterogéneo, porque en patologías tendemos a armar grupos, por ejemplo, grupo de niños autistas, grupo de niños con tal cosa, ¿no? Y yo creo que lo mejor es lo heterogéneo, si se puede armar de alguna forma, limitando algunas diferencias. Cuando las diferencias son muy grandes y enormes, no le hace bien ni a uno ni a otro estar en ese mismo Ujú. grupo. Hay que pensar otro tipo de agrupabilidad. En Tarica Este, hablamos de grupos heterogéneos pero compatibles. ya, exacto. Sí, 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 está bien eso, sí, compatible, porque si no sería. Este,
Y bueno, ahí trabajamos el tema del inicio. El tema del inicio intentamos lograr un óvalo, no un círculo, porque el Mm, óvalo tiene dos centros, el círculo tiene un solo centro. Y al estar en forma oval, reunidos, y en el círculo también, no hay primero ni segundo, no es la fila. Los niños se los ponen en fila muchas veces, pero acá armamos eso circular. Y cada uno tiene un almohadón de un color. Entonces cuando falta, ese almohadón está. Ellos se enojan y dicen, ¿por qué está eso ahí? Lo quieren sacar. O se arriman y le pegan al almohadón. Cuando le pegan, yo hago, ¡oy, oy, oy, oy! Y dice, no, vos estás hablando. Y le digo, pero... Y le vuelven a pegar, pegarle todo lo que quieras. Al almohadón puedes pegarle, a tu compañero no. Y entonces se ríen mucho y juegan la agresividad de esa forma, de una forma sana, lúdica, que yo les doy el carácter lúdico. Quizás él lo ve al comienzo como algo diferente, ¿no? Pero el tema de la agresividad en los últimos años vengo pensando que es casi una clave en el trabajo de psicomotricidad. Yo recibo muchísimos varones y varones que lo que quieren es luchar. Yo tengo un pizarrón muy grande, de 2 metros, y ahí armo siluetas humanas. Y cada uno le agrega. Uno dice que es un pirata, al lado hay otro que dice que es un ladrón, al lado hay una mujer que dice que es reina, y los dejo en el pizarrón, los dejo en la parte de arriba. O se agarran una pelotita de tenis, la mojan y ¡pa! Le tiran al pizarrón. Y yo hablo, no me pegaste, ja, 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 ja. Entonces se enojan y le siguen tirando más. Y si lo quieren borrar o algo, la persona que está en el pizarrón me habla, Daniel, quiero salir del pizarrón. Le digo, yo le digo al chico, ¿lo hago salir? No, 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 dice, no lo hagas salir. Bueno, se arma todo un imaginario con ese pizarrón y eso de tirarle con una pelota mojada. La quieren mojada porque hace un estruendo, es un shock, deja todo marcado. Bueno, esos son los varones que recibo que en los últimos 5 o 6 años recibo todos varones. O sea, no- Y decimos también que quizá esta agresividad viene dada porque vemos que está costando mucho construir, trabajar, afinar todo el registro simbólico, como sí, que está muy fragilizado en este momento y sí, después sí, de la pandemia más, ¿no? sí, sí, sí. Yo en Fugas ahí trabajé el tema de las pantallas, ¿no? En ese momento ya estaba preocupado del el carácter que tiene la pantalla para un niño de 3 4 años, ¿no? O menos a veces, 2 años, ¿no? Y que tiene luz, que tiene brillo, que tiene color, que tiene movimiento y tiene continuidad. Esas características son las características clásicas de los efectos hipnóticos. Es eso, o que gira, o que se mueve, que reúne eso. Y creo que los chicos, cuanto más chiquitos son, más se aferran. Y que, claro, está tranquilo. La mamá me dice, bueno, y cuando le hincha mucho, le doy la pantalla y se queda tranquilo. Y a la noche no puede dormir, le doy la pantalla. Bueno, pero la pantalla aparece cubriendo otras cosas ahí. Quizás una mano o un cuento contado, o bueno. Hablabas de las pantallas, recuerdo en una conversación que tuviste con una colega tuya, que hablabas que definías de tres formas, ¿no? Como juguete, como instrumento, como Sí, prótesis, ¿no? sí, sí. Como Eh, juguete, instrumento y como prótesis. Cuando es prótesis, ahí viene el lío, que es una parte de uno ya. ujú, Y eso es. Y bueno, te das cuenta enseguida por la mano, porque una de las cosas que tenía en los juegos el uso de la mano era que no solo se trabajaba con los dedos, sino con la palma. mm. Agarrar algo, sostenerlo, tirarlo, aplastarlo, empujar, la palma participaba. El niño de ciudad de hoy, por lo menos en Buenos Aires, es un niño digital. ¿No?
Ujú. Pareciera ser como que los dedos principales son estos, que el dedo meñique chiquitito quizás con el tiempo va a dejar de existir porque no tiene mucho uso, En los pero sí, pies ya hay menos articulaciones, ¿no? sí, ¿no? Claro, Como claro. humanos. Sí. Sí. Entonces, bueno, hablo bastante con los criadores de este tema, que en este momento la mayoría de las asociaciones de pediatría del mundo, digamos, Sí, sí. prohibieron el uso de pantallas hasta a partir de los 2 años recién, con alguien que lo acompañe y un tiempo reducido, porque produce efectos que son nocivos, que no son buenos. Y Bueno, le quita están. esa experiencia. Sí, perdón. Le quita la experiencia del niño jugando en un Mm. espacio con irregularidades, con algo para saltar, caer, lo que yo hacía cuando era chico en mi barrio, que había lugares que tenía árboles, que tenía lomas, que tenía, bueno, eso ya no está en este momento. Este, Bueno, y la decía, psicología, todo lo de pantallas, parece que todo el mundo estamos de acuerdo de lo perjudicial que es antes de los 3 años, incluso a nivel mundial, como tú comentas, ¿no? Hay prohibiciones, y desorientaciones. Incluso en España al menos están pidiendo, sobre todo las familias y las escuelas y los institutos, que hasta los 16 años el móvil nada. mira, sí, Y parece que sea una cosa bastante global, que todo el mundo está de acuerdo en sí, el sí, sí, perjuicio de las pantallas. sí, sí. En cambio, suerte que están las pantallas, porque si no, ahora tú y yo no estaríamos con la Sí, no, posibilidad de hacer, claro, claro. porque No, por eso, las pantallas se van a quedar, ¿no? claro. Si uno utiliza la pantalla como herramienta, como estamos usándola nosotros, como herramienta para comunicarnos, para todo eso está bien. Ese uso es fantástico y por suerte que lo tenemos. Ujú. Eh, yo digo, el otro uso, que es un uso que reemplaza quizás el jugar, el comunicarse directamente con otro, ¿no? La mayoría de los juegos de los varones en la pantalla son juegos de persecución. Mm. Uno persigue al otro y salta y corre, y aprieta y salta, pero no salta él. Y lo que arma son actitudes posturales que no se resuelven nunca, porque se preparan para pelear, pero no pegan, apretan un botón. Entonces, eso es, digamos, crea algo que no es bueno en ese sentido. Produce un cansancio que en algunos casos se acerca a la fatiga. Es un cansancio ya extremo por armar acciones que no se desarrollan ninguna y que después, bueno, o le pega una piña a alguien o no puede dormir. O sea, es Bien, como si es así. Pero me parece que segura. el tema de la psicomotricidad ubica al psicomotricista en un lugar de trabajo y de, digamos, disposición para trabajar eso que no tienen otras prácticas. Parece ser que somos el futuro, aunque no estemos muy reconocidos. Sí, no, no, yo creo que el trabajo en psicomotricidad hoy en día es de una importancia cada vez mayor, va a ser. No por algo bueno, sino porque están pasando cosas en las Exacto. ciudades donde el niño necesita. Yo lo pienso cada vez más porque me pregunto por qué los niños cambian y mejoran. Entonces encuentro una cantidad de explicaciones, pero hay una que sé que es un espacio donde ellos pueden jugar su agresividad de diferentes formas, de la más explícita a la menos explícita, y que antes lo hacían de otra manera, lo hacían de otra forma, ¿no? En algunos casos invito a papá o a mamá a jugar cuando ellos están de acuerdo. Ahí me encuentro también con situaciones de que no saben qué hacer, ¿no? O dicen que no saben qué hacer cuando el niño les propone cosas, les propone a un papá o un varón, le propone espadear con los flotaflotas. Las flotaflotas son esos tubos para, no sé cómo llaman en Sí. España, sí, Son para los la tubos pileta. estos de piscina, ¿no? Exacto, esos tubos.
Entonces durante años invité y armé tres características distintas con eso. Uno es el papá que se deja ganar. O sea, que el chico le pega y ¡pa! Dice, se me cayó. Y de vuelta y se distrae, ¡pa! El pibe le pega, no, no me di cuenta. Bueno, el chico se termina enojando porque se da cuenta que lo está dejando ganar de una forma terrible. El otro caso es que entra en competencia. Ole, ta, 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 pum, pa, pa, pum, si es con la espada, ¿no? Si es con la pelota, está bien gambetear. Entra en competencia, directamente es un par para él. No, no, no tiene sentido. Esas dos situaciones son bastante fáciles de observar y de ver, ¿no? Habría una tercera donde uno puede jugar poniendo en juego cierta agresividad, muy, muy tramitada por los gestos, más que por la acción concreta en sí, y que permite que el niño se exprese también su propia agresividad sin ofenderse, sin enojarse. Una vez con una mamá, un nene, hicieron con bloques una casa. Están adentro y el nene empuja una pared, los bloques se cae el techo, que era una colchoneta, en la cabeza de la mamá y la mamá empieza a llorar. ¡Ah! El nene se larga a llorar. Bueno, este, entonces le dije, me parece que necesita que le expliques por qué estás haciendo esto. No, es en broma, yo estaba... Bueno. Después hablé con ella aparte y bueno, lo que quedamos era que en la realidad de eso no era jugar, que sí era una actuación que había salido muy bien, que hasta yo pensé que se había lastimado. Pero una cosa es actuar, otra cosa es jugar. Aunque el actor ponga en juego muchas cosas, pero son diferentes. Mientras juego, yo tengo que de alguna manera demostrarle al niño que es mentira eso que está pasando, que no es cierto. No es que yo le voy a, ahora te voy a ganar y no vas a meter un gol, le digo, ¿no? Ponele. Este, o ahora me voy a subir hasta ahí arriba y voy a saltar y voy a tocar el techo. Y digo, no lo puedo hacer después, bueno. Entonces, ahí es otra diferenciación linda para pensar, ¿no? Lo que es lo que es la actuación y lo que es el jugar. Son dos Y cosas sí, diferentes. a veces justamente ellos durante bastantes años lo tienen sin un límite, ¿no? La imaginación y la realidad, lo que desean y lo que es necesario o lo que desean, pero, pero no se puede conseguir. Si los adultos realmente no tenemos claro esto, eh, Bueno, sí, aún complicamos más, ¿no? Este paso sí, a sí. diferenciar, a tener cierto Mira, límite entre... yo siempre pongo un ejemplo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, voy a cambiar los pañales de un bebé. Un bebé que tiene 4 o 5 meses, chiquito. Le voy a cambiar los pañales. Y el bebé levanta la pierna y con el pie me toca la boca. Entonces yo le hago y saca el piecito. Al rato le hago y hago que lo muerdo, pero no lo muerdo. Y él se ríe y al rato él busca nuevamente. ¿Qué introduje yo ahí? En algo de la cotidiana, introduje el jugar. ¿Qué tipo de jugar? Un juego donde participa el cuerpo. Un juego de devoración. Para que sea juego, yo no tengo que morderlo. Si yo lo muerdo, deja de ser juego. Entonces, hago un símil de eso, ¿no? Entonces, ahí en esa misma acción sencilla, aparece una cantidad de contenidos que uno puede utilizar como ejemplo para lo que es el juego corporal. Permite un juego de agresividad donde no se concreta una amenaza y el niño ahí va aprendiendo que eso es algo distinto a cambiar los pañales. Hay otra cosa que no sabe qué es, pero que es jugar, desde edades muy, muy tempranas. Ahora, puede ser que la persona que lo cambia no tenga tiempo y que no esté disponible para nada, y lo cambie directamente, bueno, ni le hable quizás, ¿no? Este, pero bueno, el jugar tiene su origen en épocas muy tempranas. El jugar con el otro, o sea, el jugar compartido.
Y en épocas muy tempranas aparecen aspectos o rasgos que tienen que ver con la agresividad. Y eso es una buena vía, digamos. Para eso hay que tener tiempo, hay que estar disponible. No siempre cuando se cambia un bebé uno tiene tiempo, a veces no lo tiene, ¿no? Lo bueno es que pueda disponerlo. Y Ujú. introduce la ficción. Introducir la ficción en épocas tempranas es fantástico, porque le enseña al niño a poner en juego cosas que no se pueden hacerla de otra manera, que no es en la ficción. Estamos hablando de intervenciones que son importantes. Hemos hablado de la agresividad, de esta ficción. ¿Qué otras crees que son intervenciones importantes, eficaces, que sirven para siempre, digamos, y más en esta época? Porque sí que han cambiado ciertas cosas. Claro, claro, claro. Sí, el otro tema es compartir, Mm, compartir algo, ¿no? Algo que es una cosa que la comparto con el otro. Claro que antes era más fácil compartir. ¿Por qué? Porque los objetos deseados de la casa, había un teléfono, había un televisor, ujú. pero hoy en día el niño tiene su pantalla, o sea, Sí. entonces pierde la idea y la capacidad de compartir. Ese compartir, es algo importante en el momento. Quizás uno comparte una lapicera que tiene, una virome, un lápiz con el niño. Bueno, mira, esto lo vamos a compartir. Yo lo pongo acá en este lapicero y cuando vos lo querés usar, usarlo, yo también lo voy a usar. Tenemos esto para compartir entre los dos. Es algo que es mío, pero no lo es del todo, ni tampoco es del otro. Y eso es la vida en comunidad. Mm, Y va a haber otras cosas que sí que son del sola. O sea, este muñeco que vos tenés es tuyo, yo no lo voy a usar. Tuyo lo vas a usar vos. Entonces, desde muy chico aprende eso. Aquí hay cosas que se pueden compartir, que no es malo, y que hay cosas que son propias, que las usa uno solo, en ese sentido, ¿no? Quizá Entonces, el exceso en el que estamos, ¿no? También disminuye esta posibilidad de compartir. sí, 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 sí. Claro, porque para que uno comparta debe haber necesidades y a veces las necesidades se cubren todas, ¿no? Ujú. Eh, sí, sí, yo he entrado a casas donde entro al cuarto del niño y es increíble la cantidad de juguetes que tienen, ¿no? El mismo juguete, o sea, cuando yo era chico, si me regalaban un juguete pequeño de plástico y todo, era una experiencia bárbara. Hoy esos juguetes vienen en los chupetines, acompañan la comida del McDonald's, quizás, bueno, están por todos Sí. lados. Entonces, la idea de un balde grande para meter los juguetes, cuando yo era niño no estaba, porque la pequeñez tenía un valor. Hoy esa pequeñez no tiene valor. Entonces, el exceso de juguetes es algo que no es bueno, porque ya es un hastío. El hastío es cuando ya hay tanto que no, ni me interesa, ¿no? Entonces, lo bueno es dejar que el niño fabrique sus juguetes también. Fabricarlo es el mismo y encuentra una madera, ¿no? Uno que trae o un pedazo de goma, una madera, cosas sueltas que pueden tener. Yo uso mucho los tubos para pasar cables, que Sí. acá son naranjas y que tienen una vuelta así, que si uno lo toma y habla por ahí en el oído de otro, que es como una especie de teléfono y les encanta. Con varios niños con diagnóstico de autismo, yo trabajé con esos tubitos, eran chicos que estaban totalmente incomunicados. Y les decía una pequeña palabrita acá, hola, le decía acá, hola. A la segunda sesión agarró él ese tubo y me lo dio a mí. Entonces yo agarré y le digo, hola, ¿cómo estás? Repetí. Hizo así, me lo dio de vuelta. Y yo alargué más. Bueno, y terminé diciéndole algo que le decía, hola, cabeza de chorlito. Bueno, este niño era un niño muy incomunicado con diagnóstico de autismo y todo.
y hace unos 2 años me llamó la mamá por teléfono, averiguó el teléfono mío por otro lado, que ya está cambiado, y me dije, vos no sabés cómo te recuerda Lucio, y recuerda mucho lo de Cabeza Chorlito. Dice, no lo olvida más. Dice, Sí, este, porque ¿dónde eso, está el deseo? Sí, se tiene todo antes de pedirlo. exacto, claro, sí, sí, eso sí, sí, claro, sí, sí. Y este chico, bueno, me enseñó eso, de que el camino lo abren ellos, las propuestas son nuestras, pero el camino lo abren ellos, de que dicen, bueno, por acá sí o por acá no, Ujú. ¿no? Y que puede ser desde con materiales que uno no los piensa a veces como necesarios o de la forma. Con varios de los niños que atiendo con diagnóstico de autismo, también otra cosa que observé era, y lo observé en la propia práctica pensando, en un momento uno de los niños va y pone la mano en un enchufe que había ahí. Y yo digo, no, me sobresalto frente a eso. Y él se ríe. Viene la otra sesión, busca el enchufe, y yo digo, no, y se vuelve a reír. Entonces lo que hice fue tapar el enchufe. Le puse cosas adelante. Entonces él tocaba esas cosas que yo había puesto y yo decía, no. Entonces, bueno, y de ahí empecé a ligar eso en este niño con otra cosa que hace en el colegio. ¿Qué hace en el colegio? En el recreo. Se para y se baja los pantalones. Todo lo que están alrededor hace, no. O sea que lo que este chico entiende son las grandes expresiones, las cosas que salen de la media, algo concreto, algo que desborda, algo no, ¿no? Y desde ahí que empecé a jugar con eso con él y se comunicaba continuamente conmigo, buscando, contiéndose, yo gritaba, lo llamaba, él después empezó a gritarme a mí, pero me enseñó eso ese niño, que lo que él buscaba no eran las expresiones leves. Y en líneas generales uno cuando ve a un niño que está muy metido en sí mismo, muy solo, intenta ser muy suave, demasiado suave. Y Cierto. no hace nada de esto que yo lo hice jugando, ¿sí, no? Bueno, uno va aprendiendo sobre la propia práctica, reflexionando sobre eso, ¿no? Y después Ujú, contarlo al otro o escribirlo, afirma eso, ¿no? Por eso lo bueno de estar en comunicación con otros colegas, con otros, porque si no se pierde eso. justo. Y las familias? Hemos hablado de grupos, hemos hablado de los temas importantes a trabajar en la sala, en las terapias con infancias. ¿Cómo incorporas a las familias? Sí. Yo hago una diferenciación entre trabajar con papá, mamá, o con la familia chica, o sea, papá, mamá, hijo y hermano, o trabajar con la familia. Si trabajo con la familia, ya ingresarían abuelos, ingresarían Ah, otros. Entonces, el grupo de crianza sería eso. Eh, Invito comúnmente más a papá y a mamá, y cuando hay alguna perturbación con alguno de los hermanos, si se crea algo favorable, desfavorable, digamos, ahí puedo llegar a invitarlo. O si hay algo muy favorable, si uno de los hermanos es como un acompañante de él y para ese primer día quizás lo puede acompañar, alguno de los hermanos. Entonces cumple una función de acompañamiento, en otro lado una función más de provocación, porque lo saca de ese lugar que él tiene más ensimismado y que lo hace muy bien. Eso lo he visto también con algunos que le tenían agarradas las manos para que el otro se moviera un poquito más de lo que hacía. Y ahí sí, les aviso de entrada que quizás quiera conocer, porque la primera entrevista es con los criadores nada más, papá y mamá. Y les digo que quizás quiera conocer a la hermana, al hermano en alguna sesión, y le digo también al chico. Hay algunos que están contentos de invitarlo, otros no quieren saber nada, no,
Y tienen razón, quizás porque está todo el día con, no, que no quiere saber nada, ¿no? Entonces, respeto eso. Son, Pero son intervenciones puntuales en que tú pides sí, sí, ciertas sí. sesiones o es un tratamiento en que siempre está No, la no, no, familia. no. No, son muy puntuales. Son muy puntuales cuando veo que hay niños con dificultades muy importantes y que alguien puede ayudar, que no sea papá y mamá, en este caso el hermano, puede ser un primo muy allegado. Por eso les pregunto con quién se lleva bien, con quién juega más. Bueno, este, y a veces sí, ellos pueden invitar a algún amigo. Y eso viene bien a un amigo del colegio a veces, porque en muchos casos aparece que si tienen que contar a dónde van, así como te hiciera el otro, dice, ¿qué es eso? ¿No? Entonces es como cierto enigma. Cuando vienen invitados, quieren venir siempre. Por esto que es que no, que solamente era esta vez, o dos veces, o tres, bueno, pero quieren venir siempre, porque claro, entrar a un lugar como tenemos Ujú. preparado nosotros, es una gloria para un chico ya. Es algo que no se piensa desde otras profesiones, ¿no? O No, sea, sí. en la mayoría de los consultorios para niños que no son de psicomotricidad, tienen piso y no tienen suelo. En algunos sí, abren algo del piso y algo del suelo, que sería un lugar donde sentarse en el piso, o sea, convertir ese piso en suelo. O es un lugar donde hay ventanales de vidrio, cosas que en nuestras sesiones no podía hacer nunca, porque era un pelotazo y chau vidrio, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar era así, las ventanas estaban ahí y se trabajaba con objetos que eran una pelota blandita, no había nada que pudiera romper. Yo inauguré en la práctica en Argentina esto de tener un vidrio con protecciones. Antes no las había cuando yo comencé a trabajar. No estaba esto instalado así. Y sin saber bien, en algunos momentos vi el trabajo de Bernard Couturier. Tampoco era el que yo hacía, porque el que vi justo era, aparentemente era como una especie de estadio, de básquet o algo así, y en las gradas había gente mirando. Y y Bernard estaba trabajando con un chico. Entonces, el trabajo que yo hacía en terapia psicomotriz, en clínica psicomotriz, no podía haber espectadores que vinieran de afuera. Era algo muy privado. La intimidad es lo que más se protegía, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, sigue Estuve, siendo... estuve la semana pasada en una intervención que hizo desde Mendoza, Ah, Bernard Couturier. Fue entrañable volverlo a ver a punto de sí. cumplir 91 años y aún No, insistiendo, incidiendo en ajustar, ¿no? En ajustar conceptos. Por ejemplo, hablaba de que ya no habla tanto de unidad, sino de totalidad y de mira, que habla de expresividad somatopsíquica o de terapeuta somatopsíquico claro, claro, sí, y no psicosomático, por ejemplo, como claro, dando al claro, soma, a ese sí, cuerpo, más incidencia. claro. En líneas generales, cuando se refieren al soma, se refieren más a la vida orgánica. Ahí creo que el concepto del cuerpo tiene ese lugar digamos que no es el de lo puramente orgánico, ¿no? En ese sentido. Este, Era como si le quisiera dar más, quizá yo, la gente decía, es una nueva conceptualización y al final le dije, Bernard, a mí me parece que es volver a los orígenes, pero más ajustadamente, más claro, claro, específicamente, claro, ¿no? Me sonaba mucho el cuerpo y el inconsciente de claro, sí, aquella sí, época de en acuerdo, que el cuerpo somato, claro, él claro, ahora le daba mucha más importancia, quizá también por todo su recorrido y su edad. claro.
A mí me es muy útil diferenciar lo somático de, de la corporeidad, ¿no? Porque para mí lo somático está más vinculado con la vida orgánica, con los Ujú, órganos. Y en la evolución del niño, lo que se da de un niño sano es que no se conecta con sus órganos. Y eso está bien que sea así. Cuando un niño hace un dibujo y me pone el corazón, los intestinos, todo eso, mm, yo me preocupo. Ahí sí. hay algo que no anda bien. Entonces, incluso a veces les digo a los colegios, si es necesario, entro y hay un esqueleto con los huesos, ¿no? Jardín de infantes. Le digo, pero es necesario poner esto, porque les es muy difícil entender a eso, ¿no? Mm, Y que no es bonito de poder ver ahí, además. Entonces me parece que el concepto del cuerpo, por lo menos con lo que yo armé, las manifestaciones corporales, están muy ligadas con la acción, la comunicación, con el juego, con el movimiento. Ahí están en juego las manifestaciones corporales. Yo no mm, trabajo con el ojo en sí, sino con la mirada. Y claro que la mirada favorece al ojo como órgano, porque le permite una capacidad. Pero ahí mm, intento diferenciar eso que me parece que es útil de alguna forma. Cuando me contacto en relajación, no le estoy diciendo, este es tal músculo, este es la inserción de tal, que esto y el otro, ¿no? Más, me toca alejar en algunos casos porque hay niños muy preocupados por su vida interna y hay que volcarse hacia la relación con el otro, con otro tipo de cosas en ese ujú. sentido. Sí, Has hablado, no sé, un poquito de la escuela. Eh, ¿Cómo es la coordinación con las escuelas cuando tienes niños en sí, terapia? Este trabajo en red que cada vez claro. encontramos más coherente, yo diría. La mayoría de las escuelas de los niños que vienen tienen un gabinete, lo que se llama un gabinete, que es la participación en líneas generales, una psicopedagoga. Mm, En algunos casos puede ser un psicólogo, una psicóloga. Digo una porque la mayoría son mujeres que sí, trabajan. sí. Entonces, en ese caso, hablo con ellos, ¿no? Tengo una entrevista, les pregunto cosas que me interesan, les cuento algunas de las cosas que observo. Ya hay escuelas que me derivan de hace muchos años y que conozco a todo el gabinete y que es más fluida la comunicación en este caso, ¿no? Es más fluida y no hay inconveniente en ese sentido. Este, pero bueno, esa sería la relación que armo. No cuento cosas de la muy intimidad, de la papá, mamá y la familia, y sí más centradas en el niño en particular, ¿no? Y ahí puedo charlar con ellos distintas cosas que a veces no se accede, o sea, si el tema es gráfico, bueno, poder mostrarle algunos de los tipos de juegos que él conoce y que está bien en esos juegos, que puede compartirlo con otros compañeros, que está en un proceso de adquisición de una grafía más reducida para la letra, a veces no, que está en un momento diferente, ¿no? Ahí con Mara Desvegueris sacamos un libro que se llama Juegos en el Papel, donde hay una cantidad de acciones lúdicas sobre el plano que les viene a los chicos muy bien y que tienen un desarrollo bastante bueno en ese Ujú. sentido. Estáis trabajando ahora muy conjuntamente con Mara Lesbegueris y hay varios temas que estáis tocando y profundizando, desde diagnósticos hasta todo el trabajo de la construcción del género, ¿no? Yo no sé si hemos dicho que muchas de estas preguntas las hemos intentado recoger de exalumnos y alumnos que te conocen y Claro. que
he hecho como una recopilación de preguntas que evidentemente no me las he inventado todas yo y me parecía importante que fueran el alumnado los que también te pudieran preguntar. Y entonces hay una pregunta que justamente es esto. Una doctora muy interesante, Victoria Sao, dice que el género es la construcción psicosocial del sexo. Mara y tú habéis trabajado muchísimo en ello. ¿Algo a añadir, algo a reforzar o negar? No, es una generalidad eso que han planteado, pero también podemos pensar el género desde la posibilidad lúdica corporal que tiene hoy en día un varón y una mujer y que en algunos ámbitos se lo prohíbe o se lo habilita, lo pensamos dentro de lo lúdico, ¿no? Al varón siempre se le permitió trabajar más la agresividad y no con una Ujú, mujer. Quizás se veía mal que una mujer ponga en juego su agresividad. Eh, Eso creo que ha cambiado, que tiene en este momento otras condiciones, aunque a veces no. No sé qué me diría Mara en este momento, pero bueno, esa es una situación posible. Y Mara ujú. comenzó a pensar esto porque estando en el hospital de clínicas, donde estábamos, el 90% de las personas que concurrían eran todos varones. Sí, Entonces, empezó la pregunta, ¿por qué no niñas en este caso, ¿no? Y me ha pasado en una entrevista con una familia, con una niña que me habían derivado, y que tenía rasgos de torpeza muy, muy claros. Y el papá me dijo, sí, la veíamos que es así, pero como es nena, ¿viste? Me decía, y digo que como es nena que, y son que medio, no se animaba a decirme, decía, viste, pero que era medio torpe, pero no, no es así, probablemente. en Son estos miradas. contextos seguramente todas las minorías que sufren han ayudado a que tengamos más conciencia, ¿no? Bueno, todo la corriente trans, la queer, ¿no? Todas estas han impulsado que hablemos de ello, han impulsado que trabajemos con ellos. Sí, importante. También hablábamos el otro día que quizá en psicomotricidad, justo por ser global, no hay tantas diferencias de intervención, seas niño, niña o niña, ¿no? Que no se hace estas diferencias incluso de juguetes. Bueno, bueno. Sí, se supone que las salas de trabajo en psicomotricidad han sido pensadas con una serie de recursos que implica trepar, que implica saltar, que implica caer, que implica construir. Mm. eh, y me parece que fueron pensadas sin un género, ¿no? Sin un género preciso. Eh, y uno se da cuenta, si uno entra a un consultorio y encuentra todas pelotas de fútbol, por ejemplo, quizás están pensadas más en un varón, que es lo que socialmente se da más, por lo menos en la Argentina, ¿no? Cada vez vienen Pero más niñas también, quizá un poco más tarde que los varones, ¿no? sí, lo que ocurre conmigo, con mi práctica, es que yo recibo casi exclusivamente varones. Y no, no me derivan mujeres y sí varones. Es muy difícil. Cuando comencé a trabajar, sí recibí nenas, Mm. pero en este momento hace años que no, no me deriva una mujer. Saben que Quizá el género, el sexo género del terapeuta influye. Al sí, yo trabajar creo con que sí. Mara, ella es como una selección natural, casi por identificación. No, hay que ver qué situaciones son que se están dando.
y quién de los dos puede trabajar mejor esa situación en la realidad. Bueno, no habría una prohibición ni, no. Este, Por ejemplo, en los grupos, si hay cointervención de terapeutas y sí, es sí, hombre, sí, mujer o dos hombres o dos mujeres, influye. sí, 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 sí. Sí, cuando es un hombre y una mujer tienden a ligarlo como pareja, ¿no? Como, Sí. sí. Yo uso algo que armé que se llama el cuerpo familiar, Mm. donde les digo que piensen el cuerpo desde su familia. O sea, quién sería cada parte del cuerpo. Entonces dice mi papá, la cabeza, mi mamá, el pecho, mi hermanito, los pies, y yo las manos. Después le pregunto por qué tanto. Bueno, se llama cuerpo familiar y ahí aparecen cosas interesantes de cómo ellos le van dando una zona del cuerpo a la mamá que es muy distinta a la que le dan al papá, que tiene que ver a veces con juegos, tiene que ver con, bueno, este, pero ahí hacen una clasificación bastante clara, Mm. que no usan la misma forma de situar a la mamá o al papá. Ahí hace una diferencia, ¿no? Bueno, yo es una forma de facilitar o de enriquecer también este registro simbólico que decíamos. Tú usas mucho la metáfora, Sí, metonimia. sí, 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 sí. Sí, después pregunto también cuál es la parte del cuerpo que más querés. Le digo, te voy a hacer una pregunta y tenés que contestarla sin pensar, rápido, ya. ¿Estás preparado? Sí. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que querés más? Y yo tiene que decir una parte. ¿Cuál es la parte del cuerpo que querés menos? Y ahí aparecen cosas re interesantes. De por qué quieren más eso o menos. Algunos localizan en la parte que hace más síntomas, como que tienen problemas para escribir, que menos quiere la mano, que más quiere el pie para patear, bueno, ahí van dando. Sí. Todo eso es lo que va a aparecer en un libro que venimos armando con Mara, que se Ujú. llama Diagnóstico Psicomotor, y No, aparece una no historia. entendí. ¿Cómo se llama? Claro, el libro se llama El Diagnóstico Ah, Psicomotor, ok, sí, que estás ¿no? trabajando en seminarios Estamos, a los que estamos tengo trabajando. el honor Y, de participar. sí, y una de las partes es, digamos, está ligado con estas eh, interrogantes, preguntas que he armado, ¿no? Desde la nominación de partes del cuerpo hasta la elección de partes significativas, bueno, eh, una cantidad de cosas que he armado en relación con eso. Otra se llama la altura proyectada, Sí, o sea, yo voy a lo poner la mano en vivimos la cabeza. en el 2020 cuando vinisteis, Ah, sí, claro. un mes antes de la pandemia. Casi Sí, os tenéis que quedar en Barcelona 3 meses, casi, ¿no? Y estuvimos en talleres, ¿no? Que animabais vosotros dos y todo ello lo vivieron las claro, bueno, personas. bueno, bueno. Eso de la altura proyectada lo utilizo mucho y lo empecé a usar cuando estaba en el Hospital Garrahan, que es el hospital de más atención en la Argentina de niños. Salió un libro ahí que se hizo y ahí pude introducir esa prueba sencilla, pero que tenía que ver con el cuerpo familiar, con la altura proyectada, con una cantidad de indagaciones que nos ayudan a comprender más lo que está pasando a ese niño, ¿no? Sí. Lo que es cierto que los niños con muchas dificultades en la constitución de la imagen de su propio cuerpo, la altura proyectada les es muy difícil de realizar, les cuesta mucho. Y si no está el otro, medianamente neurótico, que enseguida hace así, hace así, y empieza a calcular su altura haciendo un techito acá, para ver hasta dónde llega. Mm. Es otra de las cosas que uno observa. Todo eso va a estar en este libro sobre el diagnóstico psicomotor
y lo que vine haciendo es llevar al plano de lo escrito todos estos niños a cual he tomado, que son cerca de 150 niños. He tomado todas estas pruebas, reunidas por edades, armar como una estadística de todo esto también, ¿no? Sí, Bueno, iba a claro. preguntarte por los futuros libros. ¿Será importante este recoger Sí, todas estas herramientas para incluso hacer un mejor diagnóstico diferencial desde la psicomotricidad, ¿no? Estáis muy interesados ahora y eso favorece a toda la psicomotricidad. sí, sí. Diagnóstico psicomotor quizás tenga 2 tomos, no sabemos todavía por lo largo que puede ser. Sí. Después estoy armando otro libro que se llama Objetos y juguetes en la infancia, Ujú. que es también uno que en algún momento va a salir. En Ostras, otro, yo que quería hacer un libro eh, así en coordinación con varios profesionales sobre los materiales de la sala, claro, claro, teniendo en cuenta su sentido simbólico y sí, para qué sirven esos claro, materiales, ¿no? claro. También. No podemos Este va a pisarnos, ser, tendrás que hacerlo tú, que sabes más. este va a ser amplio, va a ser muy amplio, cosa que tenga un público muy general y donde voy a tomar desde lo que sería una pelota, a lo que es una figurita, a lo que es un globo, bueno, todo eso se llama objetos y juguetes en la infancia. De El otro acuerdo. que estoy programando es sobre el descanso y relajación en la infancia también. Otro que se llama la gesta grupal, que la gesta grupal es todo sobre el trabajo en grupo. Ujú. Está pensado en eso. Creo que Eh, hay uno de la gesta corporal, no, sí, no. hay otro, la gesta corporal, sí, sí, Ajá. también. Sí. Bueno, son unos cuantos que Pero tendré esto que... ¿en cuántos años? ¿O en cuántos meses? No, y este año alguno voy a presentar a la editorial. Lo que pasa es que objetos y juguetes de la infancia es interminable, porque Interminable. entonces voy a sacar un capítulo uno y el capítulo uno será y haré otro en otro momento, porque si no, no lo termino más. Y se hacen libros Cierto. muy pesados después. Por lo menos voy a trabajar los objetos que tenemos en psicomotricidad y después lo ampliaré con otro tipo de objetos diferentes. Quizá para ir cerrando tendríamos que decir que tú dedicas Sí, un tiempo material mm, a estudiar, a escribir, sí, porque seguramente en los psicomotricistas, si pecamos de algo, es de ser prácticos y quizá claro, no tener un tiempo obligado, colocado en tu día a claro, día claro. Sí, para sí. estudiar y para investigar y para escribir, ¿no? La tarea que realizo es en escritura, bueno, por un lado es la poesía, ¿no? Que eso tiene otro orden, tiene otro tipo de forma de escribir. No se puede escribir, sentarse para escribir poesía, porque no sale. La poesía viene cuando quiere, y si no la escribís, la olvidás. O sea, a la noche me sale una metáfora hermosa que a la mañana no sé ni qué es. El ensayo es distinto, el ensayo necesita de otras lecturas, ¿no? Entonces, el ensayista trabaja con cruce de distintos textos, con una cita rigurosa, no como algunas personas que directamente copian libros de Ujú. otros y le ponen su propio nombre. Entonces ahí es donde yo me encuentro desde hace muchos años con bastante comodidad. Mientras leo voy marcando con un signo y mi secretaria pasa todo eso que le pido. Entonces, si yo quiero trabajar con la escritura, tengo una carpeta con escritura que está en citas, hoja y hoja y hoja sobre citas. Y así con cada zona del cuerpo o con cada cosa de la práctica en psicomotricidad. Cuando voy a trabajar ese libro, tengo todo ese material para citar, a veces me motiva a escribir, bueno, es así. O sea, tienes un tiempo establecido y una secre que te ayuda en Claro, todo tengo ello. una secretaria que está en el consultorio, ¿no? Que le abre la puerta a los pacientes, pasan.
le hace la factura, le cobra, bueno. Y esa misma persona, todo lo que voy leyendo, tengo una clave que ella ya sabe, le marco página tanto, tanto, ya está marcado lo que tiene que pasar. Pone todos los datos del libro, este y el otro, y me lo manda. Yo tengo, cuando llega a mi casa eso, lo distribuyo. Si es algo sobre un objeto, va objeto y juguete en la infancia. Si es algo sobre tal tema, va a ese tema, ¿no? Entonces, bueno, así lo Estupendo. voy combinando. Entonces, cuando me encuentro para escribir de algo, ya tengo una cantidad de material preparado. Pero bueno, soy escritor, o sea, yo lo tomo como una tarea que se liga con la psicomotricidad porque escribo sobre eso, pero al comienzo no, yo escribía cuento y poesía y hoy encontré en el ensayo eso. El ensayo justamente es el trabajo con ideas Ujú. y, y ahí donde aparece la presencia del otro. Bueno, Quizá es la gran diferencia. Tú eres, ¿no? Has usado el verbo ser escritor y los psicomotricistas son practicantes, ¿no? Y a bueno, veces estamos escribiendo o estamos dialogando como en este caso. lo que pasa es que escribir es una forma de aprender y saber al mismo tiempo. Hay cosas que yo pienso que las tengo claras, pero cuando voy a escribirlas, n- no me cierran. Entonces, Ujú. me doy cuenta que algo falla en eso. Porque una cosa es la oralidad, y otra cosa es el hecho de que esté ahí, está ahí y vuelvo a ella, ¿no? Sí, y es tan lindo leer escrito y no leer oral, ¿no? Sí, Hay mucha gente que, en mi caso, por ejemplo, yo creo que escribo oralmente como hablo. En cambio, leer el lenguaje escrito es claro, claro, precioso. sí. Te habíamos hecho una pregunta que tú has contestado, que es como, ¿cómo sugieres el recorrido de lector dentro de tu amplia bibliografía? Y decías que quizá empezar por Infancias del Cuerpo es como el libro ideal. Claro, porque ahí está, digamos, lo que desarrolla la idea de corporeidad, ¿no? Ajá. Que es el cuerpo dentro de ese libro. Sí, sí. Dentro de ese libro está el concepto del cuerpo. Ahí van a encontrar la palabra mirada, la palabra actitud postural, van a encontrar todo eso que es útil ya de entrada, ¿no? Juegos Ujú. de crianza siempre es un libro ameno y una clasificación que yo hice de los juegos ligada con los temores, y que sirve para pensar todo el desarrollo lúdico, ¿no? Del sostén a la transgresión también tiene una posibilidad que es eh, todo lo que es la relación corpórea a partir del sostén, a partir del apoyo, ¿no? Que es importante también. Y los juegos que nacen de ahí son los juegos de crianza. Sí. Y ¿Cómo lo pa- saludamos, cómo despedimos esta conversación que sabemos que Corpora va a editar, ¿no? si Ellos yo saben más fuera, que tú y yo. si yo fuera niño, saludaría así. Este chao que hacen los niños implica soltar y agarrar al mismo tiempo. Y, Entonces, claro, soltar y agarrar. Hay así, algunos que hacen esto, que son los que no quieren soltar. Y hay otros que se quedan así, ¿no? Entonces, pero ahora te quedemos así, así no podemos despedir. Bueno, Yolanda, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Seguimos en contacto, ¿sí? de acuerdo. Bueno, Chao, chao, gracias, muchas chao, gracias, chao. Daniel. Ah, por favor.